invitarles, tomen asiento y en casa estén bien listos y bien dispuestos para ahora meditar en la palabra del Señor. Tomen su Biblia y acompáñenme, busque en el profeta Ezequiel capítulo 34. Permítanme en esta mañana, hermanos, aquí en ustedes en casa presentarles este tema sobre el plan de búsqueda. Ezequiel capítulo 34, y quiero leer a partir del verso 11 en adelante. Así que espero usted tenga unos minutos a los pies del Señor y con todo su atención y su deseo de recibir la palabra del Señor, entonces pueda recibir de Él. No se preocupe por la parte de la ofrenda, de la primicia. Al final tendremos un momento para hacer una dedicación de lo que traemos hoy al Señor. Pero primero estamos dispuestos para atender a su voz y ser bendecidos por su palabra. A todos nos encanta este momento donde podemos con toda la tranquilidad sentarnos a los pies del Señor y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Es un momento súper especial. La búsqueda o el plan búsqueda, Ezequiel 34. Voy a leer a partir del verso 11 que dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perniquebrada y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Este texto, hermanos, profético de Ezequiel, nos habla de un tiempo en el cual el rebaño, el pueblo de Dios, fue esparcido a causa de la crisis. En otros pasajes proféticos se presentaba la denuncia de parte de Dios de por qué el pueblo estaba esparcido por rebeldía, por pecado. No es esta la circunstancia, no es la situación. Dice aquí que la causa del esparcimiento, usa dos palabras, dice que es el día nublado y el día de la oscuridad. Así que habla de un tiempo difícil. Y es consecuente a lo que hemos estado viviendo ya hace más de un año, donde la pandemia ha dispersado el rebaño. Así que la crisis que hoy es la pandemia dispersó el rebaño, no solamente con respecto a nosotros, sino de carácter mundial, porque por la situación difícil, las ovejas, la iglesia tuvo de alguna manera que buscar ese refugio, que estar en casas. Ahora, muchos desde casa han mantenido su conexión como iglesia, pero desafortunadamente, como en los días de Ezequiel, sin embargo, muchas ovejas permanecieron. Parece que el profeta está diciendo, por lo que Dios coloca en su corazón, el profeta está diciendo: hubo un tiempo de crisis, hubo un tiempo de oscuridad, hubo un tiempo de adversidad, y pues fue natural que el rebaño buscara refugio, pero ya el tiempo crítico ha pasado, ya la oscuridad no está, ya el peligro ha pasado. Sin embargo, el redil
¿dónde se ha quedado? El rebaño siguió esparcido. Porque así somos, desafortunadamente, como ovejas. A veces tenemos esa dificultad de permanecer, de estar al tanto, y entonces por el miedo y por otras circunstancias nos quedamos allá en ese refugio. Parece que la voz profética o el anuncio profético de Ezequiel 34 tiene que ver con por qué todavía el rebaño sigue esparcido. Inclusive hay una queja y una demanda en Ezequiel 34 contra los pastores que no han hecho el esfuerzo para que el rebaño vuelva. Y entonces Dios desata un plan de búsqueda. Le he llamado de esa manera en esta mañana, un plan de búsqueda, que no es un plan de juicio, sino que aquí hay unas promesas maravillosas de esa búsqueda de parte de Dios. El verso 11 dice: yo mismo, qué interesante, yo mismo, dice Dios, yo mismo saldré, ¿sí? Yo mismo buscaré, así ha dicho el Señor, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Y miren esas dos palabras, no solamente búsqueda, sino también reconocimiento. Ahora, en el ganado que tiene esa piel que es fuerte, que se usa para hacer prendas y zapatos y demás, pues aguanta una marca de esas que colocan con calor y con fuego. Una oveja no. A una oveja una marca de esas la incendiaría por la lana. Así que es un tipo diferente. El pastor no es que marque en la piel a sus ovejas. De hecho, la lana no lo permitiría, y la lana hay que estarla quitando cada tanto tiempo para que no se dañe. Así que hay una manera diferente. Pero al parecer los pastores tenían su manera de mirar las ovejas y saber que esa pertenecía al rebaño. Entonces está hablando de uno, búsqueda, y dos, reconocer. Y ahí lo que dice Ezequiel, dice en el verso 11: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y el verso 12 dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de ellas. El pastor tiene la capacidad de decir: esta es mi oveja, esta es mía, para que no haya disensión, no haya problemas como hubo en los tiempos antiguos entre Lot, el rebaño, y bueno, lo que pasó con Abraham. Aquí Dios está diciendo: vea que ya el tiempo de oscuridad ha pasado, vea que el día nublado ha pasado, pero el rebaño sigue esparcido. Desafortunadamente, hermanos, desafortunadamente la pandemia dispersó el rebaño, y ahora que es tiempo de regresar, entonces muchos no quieren. Y entonces Dios dice: pues hay un plan de búsqueda. Yo saldré detrás de ese rebaño para traerles y enseñarles que no hay peligro, enseñarles que hay promesas, enseñarles que hay cosas que cumplir en la voluntad de Dios. Y ese es ese tiempo. Me gusta Ezequiel 34 porque es con respecto a nuestros días. En esta ocasión no están descarriadas ni por pecado ni por rebeldía, sino protegiéndose del peligro, pero ese peligro realmente parece que ya ha pasado. Así que es el deseo de Dios encontrar, buscar y reconocer, traer de vuelta a la iglesia. El tiempo oscuro está pasando y realmente es hora que nos volvamos al Señor, regresar a su obra, regresar a su servicio, regresar. Por supuesto que siguen habiendo y siempre seguirán habiendo esto y otros peligros. ¿Estamos, hermanos? Después de que pase esta indignación, otros peligros se levantarán y estaremos nuevamente ante la tentación de decir: huyamos. Pero miren, hermanos, el tiempo se va acercando. Quizás más adelante ni siquiera templo podamos tener, pero debemos asegurarnos de mantenernos en los caminos del Señor. Amén. Debemos asegurarnos de mantenernos. Usted debe proponerse, los que están en casa, los que están escuchando la transmisión, debe proponerse que ninguna cosa, por fuerte que sea, debe separarnos, como dice Romanos, del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa debe alejarnos. Es un tiempo difícil, y profetizando Ezequiel está hablando de ese tiempo donde la crisis dispersó
como hemos vivido en los últimos años. Sin embargo, el texto, más que una queja, más que un juicio, no está diciendo Dios, voy a traerlas y las voy a regañar. No, no está diciendo nada de eso. Está hablando de juntarlas para hacer algo bueno. Así que son buenas noticias. El Señor trata bien a su rebaño, amén. Y dice en segundo lugar, el verso 13, y las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Es interesante eso. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel y por las riberas y en todos los lugares habitados del país. No es el momento final al cual se refiere la escritura, que el pueblo de Dios será juntado para ser llevado. No está hablando de ese tiempo final, pero sí está hablando que la voluntad de Dios es juntar su rebaño. ¿Qué es la voluntad de Dios? Juntar su rebaño. Y hermanos, me alegro por ustedes que están aquí presentes hoy. Me alegro por cada uno de aquellos que está frente a la pantalla en esta mañana atendiendo a la voz del Señor. Y aunque esté allá, sin embargo, tiene identidad con el rebaño. Pero ustedes, hermanos, y los que están en casa saben que hay un buen grupo, un listado larguito, que no sabemos en qué situación estén actualmente, en dónde están. ¿Cómo es que en medio de la crisis se han refundido, han permitido a los problemas, la adversidad, los que quedaron sin trabajo, los problemas de hogar y todas esas situaciones a lo cual el profeta le llama el día de la oscuridad, el día nublado, y han dispersado? Es el tiempo. Yo quiero decirles a ustedes, para sus familiares, para sus amigos, para otros creyentes, a los que están en casa, lo que dice el texto 13, es tiempo de que Dios quiere juntar nuevamente su rebaño. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Es tiempo de salir del escondite y de estar delante del Señor haciendo lo que estábamos y seguimos haciendo por su buena voluntad. Ahora escuche esto. Es necesidad de las ovejas tener un rebaño, vivir en un rebaño. Las ovejas no fueron diseñadas para estar dispersas, para estar separadas del rebaño, sino que su diseño es estar dentro del rebaño. Por eso la figura, ya que vemos en la parábola, la que está apartada, que hay que ir a buscarla. Miren, hermanos, la Biblia nos muestra una oveja aislada es una oveja que se hará daño. Una oveja aislada del rebaño es una oveja que se alimentará con pastos venenosos. Una oveja alejada del rebaño es una oveja que caerá en un despeñadero, en lugares, porque desafortunadamente las ovejitas somos torpes. Y digo somos porque también yo soy oveja. Sí, es verdad, aquí el Señor me ha puesto como pastor de la congregación, pero el Señor es mi pastor. ¿Escucharon eso? Es decir, yo también soy ¿qué? Oveja. ¿Sí? Y como ovejas somos torpes. Yo no sé realmente quién es más torpe, si la ovejita o el burrito. Porque lo que presenta en la escritura es que por sí sola la oveja no es capaz de subsistir, necesita a su rebaño. Es diferente con respecto al otro animalito. Pero nosotros necesitamos de ese rebaño. Las ovejas aisladas se hacen daño, y sobre todo las ovejas aisladas de su rebaño les da por comer pastos que pueden estar contaminados. Mire lo que dice el verso 14, ¿tiene ahí su Biblia? En buenos pastos las apacentaré y en los montes altos estará su aprisco. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares ¿de qué? De delicados pastos. ¿Sí? Pero cuando las ovejas siguen a su pastor, van a esos pastos delicados. Pero cuando están sueltas, descarriadas, dispersas, comen cualquier porquería. Y desafortunadamente, tengo que decirlo, muchos de los que regresarán en estos días al rebaño
van a regresar con mal de estómago, porque han estado comiendo cosas que no son, que no son. Ahora, hemos hecho esfuerzos para llegar a la casa con buen alimento y hemos tratado de usar los medios posibles que antes no usábamos. Entonces todos los días llega una reflexión a través del celular, del WhatsApp, que antes no usábamos, y entre semana un estudio bíblico, y el fin de semana, y tratando de que las ovejas coman de lo mejor. Pero como en los medios se encuentra de todo, como en los medios de publicidad entonces muchas van y están sufriendo de problemas estomacales. Y no hablo en el sentido físico, hablo en el sentido literal de estarse alimentando espiritualmente de lo que no es. Por eso en la promesa está incluido, en ese verso, está incluido: en buenos pastos los apacentaré, como dice el verso del Salmo 23. Las ovejas fueron diseñadas para tener un pastor. Note que el texto dice: las volveré a su tierra. ¿Escuchó, hermano? ¿Las volveré a dónde? A su tierra. Usted como oveja tiene pertenencia, tiene marca, tiene lugar. No es de cualquier sitio. No es que la pase para aquí para allá como el perrito busca en las canecas. No, usted no es ese tipo. Usted es una oveja del Señor. Amén. Es una oveja del Señor y el Señor quiere que usted se alimente. Y algo más interesante que dice el verso 14. Revisa el verso 14. No solamente habla de buen alimento, sino que hay otra verdad allí. Dice: en los montes altos de Israel estará su aprisco. Y note esto: allí dormirán en buen redil. ¿Qué significa eso de allí dormirán en buen redil? Cuando el Señor junte nuevamente su rebaño, esas ovejas podrán descansar de manera que tranquila. Allí dormirán ¿en qué? En buen redil. ¿Sabe por qué se ha afectado la salud emocional de algunos creyentes y de personas no creyentes en este tiempo de pandemia? Porque los problemas le hicieron perder el sueño. No tienen trabajo, no tienen cómo pagar, no pudieron volver a estudiar el siguiente semestre, están en situaciones adversas, perdieron la paz, perdieron el poder descansar, y entonces su salud está muy afectada. Pero dice el texto: allí dormirán en ¿cómo? En buen redil. Es la paz de Jesús. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Este tiempo el rebaño necesita recuperar la paz del Señor. Este tiempo las ovejas necesitamos volvernos a la manada, cuidarnos unos a otros, acercarnos unos a otros. No es tiempo para estar en cualquier sitio, no es tiempo para estar comiendo cualquier cosa, no es tiempo para estar disperso. El texto profético de Ezequiel dice: ya la oscuridad pasó, ya los peligros se fueron, ¿por qué no regresa el rebaño? Y también ahí está la demanda: ¿por qué los pastores no están buscando al rebaño? Entonces dice Dios: yo mismo salgo en plan búsqueda. Y ese plan búsqueda no es con la correa, con el palo, no, es para sacar de donde estén, como estén, con estómagos malos o no, y volverlas porque escuche esto: el plan búsqueda incluye un plan de restauración. Ahora, en tercer lugar, les quiero hablar de ese plan restauración, o de aquello que dice el profeta Ezequiel sobre las acciones. En tercer lugar, ¿cuáles son las acciones del pastor, del buen pastor? Dice el verso 16: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, ¿sí? Y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Habla de 4 tipos de ovejas. Inclusive menciona una más que habla de la engordada. Pero hablando de estas primeras 4, habla de algunas que están ¿qué? Descarriadas, otras que están heridas, otras que están débiles, ¿sí? Otras sí que están débiles, y el Señor incluye un plan de restauración. Seguramente estamos regresando
con problemas, pero el Señor ha prometido que Él va a restaurar, que Él sana. Y yo creo que esta mañana, a través de esta palabra, el Espíritu Santo quiere obrar en su vida. Yo creo que el Espíritu Santo quiere obrar en la vida de aquellos que están allá en casa y quiere poner en acción estos textos, estas verdades de la Escritura. El Señor quiere hacerlo. Entendamos este tiempo. Ese plan búsqueda se suma a un plan de restauración. Sanar heridas, vendar, fortalecer, son acciones de amor del pastor, del buen pastor. ¿Cómo ha venido en esta mañana? ¿Cómo regresarán otros que han estado perdidos durante este tiempo de pandemia? Seguramente vendrán con heridas, con preocupaciones, y no vienen para que nosotros les carguemos más, sino lo que dice la Escritura es que encontrarán sanidad, restauración, bendición. Yo creo que esta mañana el Señor quiere hacer eso con nosotros. Yo creo que en esta mañana el Señor quiere fortalecer su debilidad, sanar su enfermedad, curar su herida, pero sobre todo quiere ubicarte en el redil donde debes estar, el lugar que Dios